En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es sábado 4 de julio de 2020. Esta es la emisión 18.926 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. Les dejo con Douglas Balbín Vázquez y sus invitados. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño, sean bienvenidos. Tengo esta mañana dos invitados. La ingeniera civil Diana Cardona, ella tiene una maestría además en hidrología y dirige una empresa creada hace 11 años que se llama Control Grun. Una empresa muy dedicada a acompañar a la industria, pero también a las unidades residenciales, a todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos. Ingeniera, bienvenida. Voy a empezar con usted y luego seguiré con el ingeniero sanitario Diego Ramírez. Ingeniera, bienvenida. ¿Qué es lo que hace? Porque yo describí muy básicamente lo que hace Control Grun, pero sí es muy importante que usted nos amplíe esa idea de lo que hace la empresa para entrar de lleno con lo que hoy le voy a proponer que hablemos. Bienvenida, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos entonces a arrancar con lo que hace un poco Control Grun. Control Grun es una empresa que nace para gestionar residuos industriales orgánicos principalmente en el año 2009, pero empiezan con el tiempo pues también mucha búsqueda de baja escala en generación de residuos, a decirnos que soluciona algo con los residuos domésticos o que soluciona algo con los residuos que son para una unidad residencial o para industrias que solamente generaban 500 kilos, 600 kilos. Y nosotros cuando arrancamos solamente nos centrábamos en proyectos de más de 50, 60 toneladas día. Entonces empezamos a diversificarnos y en esa diversificación es que precisamente pues tenemos varias líneas de negocio. Entonces la principal y por la que nos conoce mucha gente es por el tema de manejo de residuos orgánicos a escala industrial. Esto lo representamos con una empresa alemana que lleva más de 35 años en el sector y fundamentalmente con sistemas de aireación forzado y control automatizado de oxígeno, y luego esto necesita una maquinaria complementaria tanto para el pretratamiento como para el posttratamiento. Entonces nosotros vendemos toda esta maquinaria industrial, y para las soluciones de las que vamos a hablar hoy en específico, que son soluciones para las viviendas, entonces tenemos unas líneas que son las composteras que van desde 400 litros hasta más de 4.800 litros, es decir, que no sobrepasen más de 2 toneladas día, porque a partir de ahí sí es mejor empezar a pasar a una visión más industrial. Tenemos también otras líneas de residuos de construcción y demolición y de consultoría, y pues en eso es lo que estamos. ¿Cuál es la importancia de en las unidades residenciales asumir el manejo de residuos yo diría, con mucha responsabilidad? Bueno, es muy importante la pregunta porque tenemos una legislación, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, que acoge unos lineamientos donde nos dicen cómo debemos manejar bien esos residuos sólidos. Esto está bajo una herramienta que es la resolución 753
44 del 2014 para los planes de gestión integral de residuos sólidos que tienen que tener todos los municipios del país. Y como les digo, cada municipio, o sea, acoge entonces dentro de esos PGIRs, empieza a decir, voy a hacer una resolución, un decreto para entonces tener los lineamientos de algo que se llama PMIRS, que entonces ahí no es de gestión, sino plan de manejo integral de residuos sólidos. Muchas unidades residenciales tienen estos planes de manejo integral de residuos sólidos. Entonces, como formulación están, pero eso no se puede quedar en el papel. Se tiene que hacer la implementación. Y esa implementación tiene que ir a todos los tipos de residuos, es decir, a los residuos orgánicos, los residuos ordinarios, es decir, los que se van al relleno sanitario, los residuos reciclables, que son los que se le deben entregar a los recicladores de oficio o a las rutas de reciclaje donde se tengan, y los residuos peligrosos. Entonces, esos digamos que son los principales residuos que se generan en las unidades residenciales. Como no se puede quedar simplemente en un tema de que separo en la fuente, ya, eso es todo lo que hago, ese es mi compromiso. Entonces, por eso es la importancia de ver cuál es el impacto que cada uno de esos tipos de residuos tienen en el medio ambiente. Si miramos la caracterización de los residuos en el sector residencial, resulta que aproximadamente el 42% es de residuos orgánicos frescos, es decir, antes de que se cocinen y que queden sobras, o sea, cuando yo empiezo a pelar las papas, las zanahorias, todo lo que son así los ripios de frutas, de verduras, de todo este tipo de cosas, ahí es donde se genera la mayor cantidad de residuos orgánicos. Entonces ese 42%, si yo lo mezclo con lo que barrimos de la casa, con papeles que están contaminados, entonces ya no se puede aprovechar, se tiene que ir para un relleno sanitario, recorrer más de 50 kilómetros para ser depositado y que simplemente nos va a generar no solamente que se reduzca la vida útil del relleno sanitario, sino todos los impactos de gases de efecto invernadero. Entonces, los residuos orgánicos son los que representan el porcentaje más alto de la composición de los residuos. Luego tenemos los reciclables que pueden llegar más o menos pues de lo que tenemos de estadísticas del sector residencial, pueden llegar hasta un 25-26% en las unidades residenciales, y los residuos peligrosos que pueden llegar aproximadamente a un 3-4%. Entonces los residuos peligrosos, estos tienen que ir a un manejo con un gestor que sí esté autorizado para ello. El reciclable, pues obviamente entregarlo como dijimos anteriormente. Ingeniera, particularmente el compostaje, con base en la experiencia que tiene Control Green, básicamente ¿en qué consiste? Bueno, vamos a partir de dos cosas. De la primera, tener claro qué es el compostaje. El compostaje es una palabra que viene del latín componere, que quiere decir juntar. Cuando hablamos de juntar es que se necesita una mezcla para poder obtener lo que se obtiene, que es un compost, que es una materia orgánica que ya está degradada y que se usa como un abono o un mejorador de suelos natural. Entonces, partiendo de esto, de lo que es, entonces, ¿cuál es la materia prima que necesitamos? Residuos orgánicos, pero residuos orgánicos no solo los que se generan en la cocina, sino que necesitamos los que se generan también en el jardín, porque se requiere una mezcla carbono-nitrógeno para que esto sí se pueda dar. Esto es lo más importante para tener en cuenta, para que independiente de la herramienta que se utilice, que en este caso es una compostera, el producto final sí sea el adecuado. Entonces voy a poner un ejemplo que siempre les digo a todos para que sea fácil. Yo quiero hornear una torta. Entonces, para hornear una torta necesito unos ingredientes: harina, azúcar, mantequilla. La harina sería como el carbono, todos los residuos verdes. Y el nitrógeno serían los huevos. Entonces, yo necesito esos dos elementos para que me pueda quedar muy bien mezclado para poderlo meter en el horno. El horno es la compostera. Si yo no tengo los elementos bien mezclados y no tengo los residuos que son al inicio, por más que yo quiera meterlo en el mejor horno que quiera, no me va a dar el compost. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es usar la herramienta adecuada.
Entonces, en esas composteras que nosotros vendemos, o sea que, digamos, eso no es lo principal. Lo principal es uno primero saber si tiene la materia prima, si no, ¿para qué me voy a poner una compostera? O sea, es más, muchas veces les decimos, no, o sea, no le va a funcionar así, o sea, no se meta por ahí. Entonces, el tema es tener la materia prima, saber qué cantidades de materia prima, pero siempre les digo a todos, inicien con un piloto. Eso ya luego se los contará el ingeniero Diego, porque eso no puede ser un tema obligatorio, ¿no? Todos los de una unidad residencial tienen que compostar o que lo llamen a un municipio y me entrega composteras para un edificio de 300 apartamentos. Yo siempre les digo, no, eso no funciona así por obligación, funciona por conciencia, porque se necesita una disciplina y un compromiso para que sí separen en la fuente esos residuos orgánicos que van a ir a la compostera. Entonces se calculan los volúmenes y de ahí esa herramienta nos va a funcionar muy bien siempre y cuando tengamos esa mezcla adecuada y lo tengamos en un sitio que también sea el adecuado, es decir, que permita una ventilación, porque el compostaje se hace de forma aeróbica y estas herramientas pues vienen con las perforaciones que se requieren para que pueda ingresar el aire y pueda ayudar a hacer la descomposición. Finalmente, agradeciéndole mucho y antes de pasar a hablar con el ingeniero Diego Ramírez, por su experiencia, ¿algún consejo adicional, ingeniera Diana Cardona? Sí, yo siempre les doy una recomendación y es que se tienen que analizar quiénes son esas partes interesadas, que normalmente en el sector residencial van a ser el administrador, el consejo, servicios generales, el personal de jardinería, residentes y copropietarios, entendiendo entre este grupo que también van a estar niños y jóvenes y las autoridades ambientales. ¿Quién es que me parece a mí esencial para que esto funcione? Que si esté involucrado un copropietario. ¿Por qué? Los administradores cambian, todos los del consejo cambian cada año y los de servicios generales también hay una alta rotación. Entonces solamente con la voluntad de los copropietarios es que pueda haber una continuidad de ese tipo de proyectos. Ahora con la pandemia, realmente la respuesta frente a este tema de compostaje para nosotros en la empresa ha sido muy positiva. O sea, bastante gente del sector residencial, sobre todo los que tienen casas unifamiliares y que depende solamente de ellos la decisión, nos han llamado y nos han dicho, no, yo quiero dedicarme a hacer mi propia huerta, quiero hacer cosas con mis hijos, quiero darles una cosa diferente a mis hijos para entretenernos, y la verdad que eso ha sido muy interesante. Entonces, se puede partir en una unidad residencial con la iniciativa de un copropietario. Ingeniera, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora tenemos en esta segunda parte de esta emisión al ingeniero sanitario Diego Renson Ramírez. Él es magíster en sostenibilidad y tiene una experiencia que contar alrededor de lo que ha sido liderar un proceso de compostaje en la unidad residencial donde habita, en Envigado, en Cantapiedra. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido, gracias por su atención. ¿Cuáles son los 2 o 3 requisitos fundamentales para que un proceso de compostaje funcione en una unidad residencial donde hay que poner de acuerdo a tanta gente? Bienvenido. Douglas, un cordial saludo. Muchísimas gracias. Nosotros, tenemos esta experiencia que la arrancamos hace aproximadamente un año y hay unos temas muy importantes como tú los tocas. Uno, esto sin unas personas que lideren el proceso, sin unos aliados y sin control y seguimiento diario, normalmente un proceso de esto no es exitoso. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que tenemos que, normalmente tener personas que lideren el proceso. En el caso de nuestra unidad residencial Cantapiedra en Envigado, que somos una familia que venimos trabajando hace mucho tiempo temas relacionados con el compostaje a nivel familiar y lo quisimos ya escalar a nivel de la unidad residencial. Muy importante, los copropietarios en la asamblea nos apoyaron. El consejo de administración, los residentes que hoy en este momento están en un piloto con nosotros
y las personas de servicios generales, porque todos tienen allí algo que aportar. Y un tema supremamente importante, porque me imagino que Diana les habló que este es un proceso en donde se requiere materia seca, o sea, pasto, hojas, acerrín, viruta, y se requiere por otro lado la materia orgánica que generamos en nuestros hogares. Muy importante es saber si en la unidad residencial se tiene suficiente materia seca y si se cuenta con un espacio adecuado para el desarrollo de esta actividad. Y una cosa supremamente importante, Douglas, es que la capacitación tanto a residentes de la unidad residencial como a personas colaboradores de servicios generales es fundamental para que este proceso sea exitoso. Arrancar ya no de cero, sino ya con unos pasos dados, ¿implica qué? O sea, cuando ya se toma la decisión, ¿por dónde comenzaron en Cantapiedra? Pero nosotros, ¿qué hicimos? Después de todos esos pasos, segundo, miramos un espacio físico adecuado para ese tipo de actividad. ¿Qué hemos recomendado y cuál ha sido nuestra experiencia? Que sea un espacio alejado unos 10, 15 metros, ojalá, de los edificios. Es lo mejor. Que sea, ojalá, un espacio que sea cubierto, o sea, que no lleguen allí, pueda tener afectaciones por lluvias. Y que sea un espacio donde uno pueda instalar las composteras. La gente siempre nos pregunta cuál es el tamaño de las composteras. Pues lógicamente eso depende de la cantidad de personas que se tengan en la unidad residencial y del número de apartamentos que estén participando. Nosotros siempre hemos dicho, lo ideal es que se haga empezando con un piloto, empezando a crecer. Primero algunas personas, después otras. Nosotros aquí en la unidad residencial, por ejemplo, el piloto lo arrancamos hoy con 50 personas y esperamos escalar hasta ojalá 320 personas o apartamentos que están en nuestra unidad residencial. Eso es uno. Segundo, como lo decía yo, necesitamos materia seca, y esa materia seca normalmente es hoja, pasto, hojas gruesas. Muy importante, fuera de comprar los compostadores, comprar también una trituradora, porque triturar esa materia seca, digamos, garantiza un mejor proceso de compostaje. Después de esto, es hacer unas mezclas. Me imagino que ya Diana habrá hablado de las mezclas, y la mezcla normalmente que nosotros estamos haciendo es una parte de materia seca y 2 o 3 partes de materia orgánica. Eso se mezcla manualmente con una pala. Normalmente, si está bien manejado, no va a generar esos líquidos que técnicamente se llaman lixiviados, y se hace la alimentación al compostador. El compostador, pues, digamos, se puede comprar, se puede hacer manualmente, pero hay una cosa muy importante, es que el compostador no puede ser cerrado. El compostador debe tener, digamos, unas especies de huequitos para que pueda entrar aire y se pueda dar todo ese proceso de degradación, el cual, si está bien manejado en un proceso de estos y con la temperatura que tenemos en términos generales en el Valle de Aburrá, se puede dar en unos 35 días. En 35 días se está transformando todo lo que nosotros conocemos como cáscaras de frutas, de hortalizas, de verduras, se están transformando en compost con la ayuda de bacterias y hongos en todo ese proceso, en un producto final que es un mejorador de suelos y que se puede utilizar en unas mezclas adecuadas con otros abonos para jardín o para cultivos. Ingeniero Diego, ¿el volumen que en este momento se está procesando con el piloto que está en marcha es de cuánto? Nosotros en la unidad aquí estamos procesando alrededor de una media tonelada por mes aproximadamente. Eso es lo que tenemos hoy de esas familias que están en nuestro piloto. Muy bien. Ingeniero, ¿cuánto vale la inversión? Por lo menos lo he hecho hasta ahora en el piloto. Digamos que la inversión depende mucho, lógicamente del número de familias, ¿cierto? Pero digamos que lo que han sido equipos, lo que ha sido la trituradora, lo que ha sido la adecuación, para ese número de familias 50 está alrededor de unos 3-4 millones de pesos. Pero digamos que más importante que esa inversión es la posibilidad que nos da hoy la norma en Colombia, y hace mucho rato, de aplicar algo que se llama la tarifa multiusuario.
Y esa tarifa multiusuario es la siguiente, es que a nosotros por depositar o sacarnos esos residuos orgánicos y todos los residuos que no aprovechemos, la empresa de aseo nos cobra una tarifa por cada apartamento. Y la posibilidad que da la norma es que si yo reduzco la generación de residuos, en este caso orgánicos, pero también lógicamente reciclables, puedo aplicar a esa tarifa multiusuario y reducir por cada apartamento el cobro que se hace por tasa de aseo. Entonces este es un tema que no solamente es ambiental, que no es solamente social, sino que es un tema que es especialmente económico, porque nosotros lo que esperamos es que en el corto plazo podamos tener una reducción entre el 25-30% de esa tarifa multiusuario, y ahí se hace viable el proyecto, tanto desde lo ambiental como desde lo social como desde lo económico. Y eso, al mirar uno esto en términos de retorno de esa inversión, ¿qué implicaría? Esto es solicitar a la empresa que presta el servicio de recolección de residuos la aplicación de esa tarifa multiusuario. Entonces nosotros como unidad residencial tenemos que, a través del administrador, enviar una comunicación a la empresa de servicios, informarle que se ha venido trabajando en la reducción de la generación de residuos para recolección y finalmente disposición final, y pedirle que haga un nuevo aforo de la generación de residuos sólidos en la unidad para que se aplique la tarifa multiusuario. Y ese recurso que hasta ahora se ha invertido en el caso de Cantapiedra, ¿la recuperación va a ser en cuánto tiempo? Muy importante, Douglas. Nosotros ya hicimos todo el cálculo. Si nosotros la inversión solamente la tenemos en cuenta con la generación de ese compost, que es ese mejorador de suelo, la inversión, el retorno de la inversión lo haríamos aproximadamente en 10 años. Pero si nosotros aplicamos la tarifa multiusuario con ese 25-30% que esperamos nosotros de reducción para cada uno de los apartamentos, esa inversión la recuperamos en 6 meses. Vuelvo y repito, lo importante de este proceso es que estamos generando, digamos, una reducción de impactos ambientales muy importantes. Estamos generando una reducción de impactos desde lo social. ¿Por qué? Porque es que transportar residuos hasta un relleno sanitario, que en el caso nuestro genera afectaciones a la comunidad, eso también es importante. Pero para nosotros, desde lo económico, digamos que tenemos que poder venderlo, entre comillas, a los residentes de la unidad. Y eso es lo más importante en términos generales para ellos. Ingeniero, una última pregunta, y es, ¿por qué estamos tan lentos en copiar el mensaje, en que vale la pena meterse en un proceso de estos? Douglas, nosotros tuvimos una charla hace poco y arrancamos con esta frase de Albert Einstein. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La única manera de que esto cambie es hacer las cosas diferentes. O sea, no podemos seguir nosotros generando residuos, sean no solamente orgánicos, sino todos los otros, no aprovechándolos, llevándolos a que un carro recolector de residuos se los lleve hasta un sitio de disposición final, donde está generando no solo impactos ambientales, sino impactos sociales, y adicionalmente generando unas inversiones cuantiosas para el tratamiento de esos impactos y para el tratamiento de esos líquidos que salen de los residuos, que se llaman lixiviados. Entonces la cosa es, tenemos que hacerlo diferente, hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Y esto lógicamente, vuelvo y repito, no solamente desde lo ambiental, sino desde lo social y especialmente desde lo económico, es una oportunidad muy grande para las unidades residenciales. ¿Qué se requiere? Douglas, lo que decía yo inicialmente, se requiere liderazgo, se requieren los aliados y se requiere especialmente control y seguimiento diario al proceso. Esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño hemos tenido a la ingeniera civil Diana Cardona y en la segunda parte al ingeniero sanitario Diego Ramírez, hablando e invitando a la gente a copiar el mensaje. El compostaje es un buen negocio ambiental, social y económico. Muy buenos días para todos nuestros oyentes y quedan invitados para otra emisión del Noticiero Económico Antioqueño mañana en 95.9 FM y www.camarafm.com. Los invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico a las 7:30
aquí en 95.9 Cámara FM o por cámarafm.com en TuneIn. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.